Shalom amigos, soy Mora Silvana, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar de la Kabbalah, un tema que muchas personas me han preguntado a lo largo de los años y sobre todo ahora durante la cuenta del Omer. La Kabbalah o Kabbalah es una rama del misticismo judío que explora los misterios más profundos de Dios, del universo y de nuestro propio interior. Sin embargo, a menudo se malinterpreta y se envuelve en misterio, lo que puede dificultar saber por dónde empezar. Entonces, hoy me gustaría compartir una descripción general de la Kabbalah, cuál es su origen y sus principales conceptos y por qué y cómo la gente usa la Kabbalah. Si te gusta lo que comparto, regálame un like. Suscríbete a mi canal y también seguime en Instagram @morasilvana. Pero vamos a aprender, dale. La Kabbalah o Kabbalah es una tradición mística dentro del judaísmo que se enfoca en explorar la naturaleza de Dios, el universo y el alma humana. La palabra Kabbalah proviene de la raíz hebrea kabel. Lekabel significa recibir. Y esto implica que la Kabbalah es una tradición recibida que se transmitió de generación en generación a través de enseñanzas orales. Los orígenes de la Kabbalah se remontan a los primeros siglos del judaísmo. Sin embargo, el desarrollo de la Kabbalah como disciplina distinta, vamos a decir, ocurrió durante el período medieval, específicamente en el siglo XII en Provenza, en Francia, y en el siglo XIII en España. Algunos de los primeros textos cabalísticos incluyen el Sefer Yetzirah, el libro de formación, y el Sefer Abahir, el libro del resplandor. Ahora, uno de los libros más importantes de la Kabbalah es el Zohar, que es un comentario místico sobre la Torá. Muchos opinan que este texto fue escrito al final del siglo XII por Moisés de León, que es un cabalista español, aunque él mismo dice que fue escrito por Rabbi Shimon Bar Yochai, el Rashbi, que vivió en los siglos II y III de nuestra era. Pero independientemente de su autor, el Zohar se considera como el texto central de la Kabbalah y la verdad es que es una rica fuente de conceptos y de enseñanzas cabalísticas. Los principales conceptos de la Kabbalah incluyen el Ein Sof, que se refiere a la naturaleza infinita de Dios, y las Sefirot, que son como los 10 aspectos o emanaciones de los atributos divinos de Dios. Estas 10 Sefirot representan diferentes aspectos del universo y del alma humana y están dispuestos en una estructura particular que se llama el árbol de la vida. Las personas usan la Kabbalah de diferentes maneras, como por ejemplo meditan en las letras hebreas para conectarse con la energía divina, o tal vez estudian las enseñanzas de la Kabbalah para comprender mejor su camino espiritual personal. Muchos cabalistas opinan que la Kabbalah puede ayudar a las personas a desarrollar una comprensión más profunda de sí misma y de su conexión con el universo. Y entonces puede proporcionar un marco para vivir una vida más significativa y con más propósito. Si bien la Kabbalah y la Halajá, la ley judía, pueden verse como ramas distintas de la tradición judía, también están profundamente entrelazadas y se han influenciado mutuamente de muchísimas maneras a lo largo de la historia. Y muchas de las ideas y de los conceptos que se encuentran en la Kabbalah, como por ejemplo la Sefirot y el árbol de la vida, son parte de la oración y de la liturgia judía. Por ejemplo, el Kabbalat Shabbat, el servicio que da la bienvenida al Shabbat, al día sagrado, cada viernes a la noche, incluye recitaciones de textos y de conceptos que son cabalísticos. Lejado di, la oración central
del Kabbalat Shabbat. Es el mejor ejemplo de una oración creada en la ciudad de Tzfat, de Safed, en la Tierra Santa de Israel, en la que le damos la bienvenida al Shabbat como si fuese una novia. Lecha dodi likrat kala penei Shabbat nekavela. Otras oraciones como Ana Bejoach o el Pituma Ketoret son ejemplos de oraciones que incluso puedes chequear aquí en mi canal. La Kabbalah se ha vuelto cada vez más popular, específicamente en los últimos años, con muchas personas que buscan como explorar sus enseñanzas místicas y aplicarlas a su vida diaria. Sin embargo, vale la pena aclarar que la Kabbalah no es una religión en sí misma, sino que es una rama del misticismo judío que busca profundizar la comprensión y la conexión con lo divino. Si bien las enseñanzas y las prácticas cabalísticas han influido en el judaísmo y la cultura judía, tampoco son un requisito para practicar el judaísmo. Ahora, seamos judíos o no, la Kabbalah también puede inspirarnos a buscar una comprensión más profunda de nosotros mismos y de nuestro lugar en el mundo, y tal vez cultivar un mayor sentido de compasión y de sabiduría en nuestras vidas. Yo personalmente creo que la Kabbalah está profundamente arraigada en la teología y las prácticas judías, y por lo tanto me parece a mí que es útil tener algún conocimiento de la oración y de las ideas judías antes de profundizar en la tradición mística. La Kabbalah tiene una larga historia de estar oculta y reservada solo para unas pocas personas que se consideran dignas de recibir sus enseñanzas. Según el profesor Daniel Maat, esto se debió a que las enseñanzas de la Kabbalah se consideraban demasiado poderosas y peligrosas para ser reveladas a cualquiera. Se creía que solamente se le debía confiar a aquellos que estaban preparados y lo suficientemente maduros espiritualmente para manejar el conocimiento de la Kabbalah. Sin embargo, con el tiempo hubo un cambio para hacer que las enseñanzas cabalísticas fueran como más accesibles para toda la comunidad en general. Y esto probablemente se debió a los esfuerzos de los mismos cabalistas que sintieron como un profundo deseo de compartir la sabiduría que habían obtenido a través de sus propias prácticas y de sus propias experiencias espirituales. Por cierto, yo tuve el placer de conocer al profesor Daniel Maat. Él es un renombrado estudioso de la Kabbalah que compartió con nosotros algunas de las ideas fascinantes sobre la tradición mística. ¿Sabes que el profesor Maat dedicó como 18 años a traducir el Zohar del arameo al inglés? Y cada uno de los 12 volúmenes de su libro trae comentarios y aclaraciones del simbolismo y de la terminología cabalística. Y también incluye, que es muy interesante, fuentes y textos bíblicos y rabínicos y cabalísticos paralelos. Sus traducciones y sus comentarios han hecho que las enseñanzas del Zohar, que son tan complejas y esotéricas, sean como más accesibles a un público más amplio como yo, que aún no sé mucho de Kabbalah, pero poquito a poco voy aprendiendo y entendiendo. Antes de terminar, si bien las enseñanzas cabalísticas pueden involucrar la exploración de aspectos místicos y esotéricos de la realidad, al contrario de lo que muchos piensan, estas no se basan en el pensamiento mágico o la superstición. Los cabalistas judíos creen en un universo racional y estructurado que se rige por principios divinos, y entonces buscan comprender estos principios a través de la práctica y el estudio espirituales. Hoy en día hay muchísimas personas que comparten sus conocimientos
de la Kabbalah en español online, especialmente aquí en YouTube. Yo no conozco personalmente a ninguno de ellos y por lo tanto no puedo recomendarte ninguna de sus páginas en particular. Pero yo creo que la experiencia de cada persona con la Kabbalah es única y es personal. Y cada cual puede explorar si le interesa y encontrar a la persona con quien estudiar y con quien aprender. Como dice Pirkei Avot, la ética de nuestros padres, en la Mishnah, Hacé leja Rav, Koné leja Haver. Hazte de un maestro y consigue un compañero. Lo ideal es elegir un maestro, un guía que nos ayude a aprender y un compañero con el cual poder estudiar más profundamente. Así que antes de elegir a un maestro, te recomiendo que con un compañero, con un amigo, con una amiga, veas varios videos y también puedas compararlos, porque si ves a alguien que dice cosas que no tienen sentido, usa tu inteligencia para saber si alguien es serio o te está diciendo cualquier cosa. Entonces, ya sea que te atraiga la Kabbalah por sus enseñanzas místicas o por sus aplicaciones prácticas, yo espero haberte dado una idea general de que la Kabbalah es una tradición mística que surgió dentro del judaísmo, que busca explorar la naturaleza de Dios, del universo y del alma humana, y que sus enseñanzas y sus prácticas se han integrado en la oración y en los conceptos judíos y que se ha vuelto más popular en los últimos años, en los últimos tiempos, porque muchas personas encuentran que las enseñanzas de la Kabbalah también pueden beneficiarlos y beneficiar a aquellas personas que buscan profundizar su conexión espiritual y comprender mejor su camino personal. Todos tenemos la capacidad de recibir y de conectarnos con la energía divina, así que para muchos puede tal vez ser una herramienta poderosa como para desbloquear su potencial interior y vivir una vida más plena. Si te gustó este video, regálame un like. Si te gusta lo que comparto, suscríbete a mi canal. Chequea todos mis playlists organizados por distintos temas que te puedan interesar acerca del judaísmo, de las prácticas judías, de las festividades que celebramos y muchísimo más. Muchísimas gracias, nos vemos muy pronto. Leitraot.